Yo creo que se puede definir la vida de Pedro Arrupe como la de un amigo de este mundo que supo de alguna manera intentar cambiarlo y que tenía unas facultades y una personalidad verdaderamente magnética y simpática. Pedro Arrupe nació en Bilbao el 14 de noviembre de 1907, dentro de una familia burguesa. Disfrutó de una infancia feliz y una educación cristiana. A los 8 años falleció su madre. Un jesuita, el padre Ángel Basterra, que acudió a atenderla, le dijo a Pedro: «Pedrito, acabas de perder a tu santa madre». Y señalando un cuadro de la Virgen de Begoña que estaba colgado en la habitación, añadió: «Ahí tienes a una madre, más santa, y que no se te puede morir». En ese momento comprendí realmente que la Madre de Dios era también mi madre. En 1923, Pedro comenzó sus estudios de medicina en la Universidad de Madrid. Se distinguió como un estudiante brillante. Obtuvo diversos premios e incluso llegó a convertirse en el alumno preferido del profesor Negrín, que con el tiempo llegaría a ser ministro del gobierno español. Por aquella época, comenzó junto a algunos compañeros a visitar los suburbios de Madrid, barrios habitados por la población marginada de la ciudad. La experiencia del contraste de aquellos dos mundos quedaría para siempre grabada en el alma sensible de Pedro. En 1926 sufre la pérdida de su padre, lo que le hace sentirse solo y triste. En aquel año decide visitar con sus hermanas el santuario de Lourdes. Como estudiante de medicina, obtuvo permiso para observar el trabajo del Buró de Verificación Médica. Allí fue testigo de 3 curaciones milagrosas que fueron confirmadas por médicos no creyentes. Esto le impresionó notablemente, porque sus profesores, ateos de la Facultad de Medicina de Madrid, solían hablar de las supersticiones de Lourdes. En medio de este ambiente de sencillez, fe y oración a la Virgen María, sintió a Dios más cerca y una atracción con ímpetu a seguirle. Sentí a Dios tan cerca en mis milagros que me arrastró violentamente tras él. En 1927 ingresó en la Compañía de Jesús. Ya desde el primer momento en el noviciado de Loyola se le presenta la vida como una entrega total a los demás y una estética, diríamos, una exigencia consigo mismo. Era cariñoso con todo el mundo y muy austero para sí mismo. Sufre la persecución que sufrió la Compañía de Jesús en España en aquella época y tiene que marcharse de España, expulsado a Bélgica en concreto. Pero su sueño, su verdadero sueño, era ser destinado al Japón. Escribía cartas continuamente al general de los jesuitas para ir al Japón, hasta que desde Bélgica es destinado primero para estudiar ética desde el punto de vista biológico, bioética, y después posteriormente enviado a Estados Unidos para hacer la tercera aprobación, que es un año especial que tenemos los jesuitas para prepararnos después de los estudios ya directamente a la vida apostólica. Y entonces, en aquel año, él tiene la experiencia de las cárceles de máxima seguridad en Estados Unidos, y allí se entrega a la gente que está pasándolo mal, porque está en el corredor de la muerte, y que son verdaderamente peligrosos, y se los mete en el bolsillo. Él tiene esa capacidad de enganche con la gente y de gran caridad y cariño hacia los demás. Por fin es destinado al Japón, y llega al puerto de Yokohama llorando por la emoción de llegar a Japón. Los valores culturales no son absolutos. Una cultura que se encierra en sí misma se empobrece, se anquilosa, muere. La fe debe mantener su continuo diálogo con todas las culturas. Fe y cultura se emulan mutuamente. La fe purifica y enriquece la cultura, y la cultura enriquece y purifica la fe. Llegó a ser nombrado responsable de la formación de los jesuitas del Japón y maestro de novicios en Hiroshima. Estando en las afueras de esta ciudad,
le sorprendió la bomba atómica en agosto de 1945. En 1958, Arrupe es nombrado provincial de los jesuitas en Japón. 27 años intensos que marcaron su vida. Su cargo le permitió relacionarse con jesuitas procedentes de muchas partes del mundo, así como la posibilidad de viajar para pronunciar conferencias y recabar fondos para un Japón ruinoso después de la guerra. En 1965 es elegido superior general de la Compañía de Jesús. Para el padre Arrupe, cada ser humano, hasta un criminal, lleva dentro de sí el elemento cristiano. El nuevo general de los jesuitas poseía un espíritu osado, rompedor y creativo que le permitió releer a San Ignacio de Loyola para el mundo de hoy. Estaba provisto además de una gran personalidad, de gran simpatía y magnetismo. Lo único que queda siempre y en todo lugar, que me ha de orientar y ayudar siempre, aun en las circunstancias más difíciles y en las incomprensiones más dolorosas, es el amor del único amigo, que es Jesucristo. Profundamente humano, se sentía motivado por el problema de la injusticia social y preocupado por los grandes problemas de la humanidad. Tras los cambios que siguieron al Concilio Vaticano II, se produjeron serias tensiones en la Iglesia y en la Compañía. Sus ideas contra el racismo, la reforma de los centros educativos y su lucha contra la injusticia social y el ateísmo no fueron bien aceptados por algunos sectores, incluso entre los jesuitas más conservadores. Va a dar pasos para la renovación de la Compañía de Jesús y de la vida religiosa dentro de la Iglesia. Esto le va a suponer un cierto rechazo de algunas personas muy conservadoras y también incluso del propio Vaticano. Pero él va a aceptar todo eso de una forma admirable, con una fuerza interior y una humildad increíble. Arrupe pensó que era prioritario que los jesuitas fueran capaces de hablar al corazón de sus contemporáneos y afrontar las necesidades reales de su tiempo, pero, como suele suceder a los profetas, no siempre fue comprendido y aceptado. Estaba profundamente convencido de que la fe verdadera incluye un compromiso con la promoción de la justicia y una solidaridad con los hombres y mujeres sin voz, los más pobres. En 1981, Arrupe, de regreso de un viaje a Asia, sufrió una trombosis que mermó seriamente sus facultades, sumiéndole durante cerca de 10 años en una profunda postración. A esto se añadiría el golpe que supuso que el Papa Juan Pablo II no comprendiera su estilo y sus decisiones y tomara medidas sobre el normal funcionamiento de la compañía. Pero el padre Arrupe, sin la menor rebeldía ni resentimiento, obedeció humildemente, aceptando su situación con espíritu de fe, paz, oración y amor a Jesucristo. Hoy día, el mundo no necesita palabras, sino vidas que no pueden expresarse sino a través de la fe y el amor al Cristo pobre. Yo creo que toda su vida se puede resumir en aquella frase que parece que dijo al final de su vida. Para el presente, amén. Para el futuro, aleluya. No hay que preocuparse por el pasado, por el sentimiento de culpa, por lo que hayamos hecho mal, sino vivir el presente, el ahora, el amén a la hora. Y eso nos conecta con la eternidad, nos conecta con Dios. Y para el futuro, aleluya. Estamos en manos de Dios y tenemos que tener esa confianza total. Arrupe falleció el 5 de febrero de 1991. Los frutos de su vida y su obra siguen creciendo más de día en día. Muchos centros, colegios, universidades llevan hoy su nombre y también su alegría y su esperanza. Arrupe es, en estos momentos en que está su proceso de canonización en marcha, un testimonio de luz y de confianza. Y un hombre que nos decía a todos que no tuviéramos miedo, porque ¿cómo voy a tener miedo? ¿Cómo no voy a ser optimista, decía, si creo en Dios? Este es el mensaje de Pedro Arrupe para el mundo de hoy. No me resigno a que cuando yo muera, siga el mundo como si yo no hubiera vivido.